Hola, ¿cómo están ustedes? Esta es una nueva emisión de Scanner Internacional con el alto auspicio de Relojes Oria y Castro Market e-castro.com. Ha seguido avanzando en el mundo entero, algunos países ya están volviendo un poco a la normalidad, lo hablaremos, la pandemia de este virus COVID-19 que ha infectado prácticamente al mundo entero. Ya son 11 millones en este momento los seres humanos contagiados con el virus en todos los rincones del mundo y 512.000 fallecidos. Hacía más de 100 años desde la pandemia de la gripe española, que contrariamente a su nombre no se originó en España, sino que en los Estados Unidos de Norteamérica, y luego fue transportada a Europa por los soldados cuando Estados Unidos ingresó en la Primera Guerra Mundial. Una pandemia que dejó, no se tienen las cuentas como se tienen hoy, pero se dice que unos 30 millones de fallecidos. Por consiguiente, este virus pareciera ser menos letal que el virus de la gripe española. Sin embargo, las consecuencias que este virus trae para el mundo son sin duda muchísimo más graves, entre otras cosas porque cuando fue la pandemia de la gripe española, el mundo venía saliendo de dos grandes situaciones. Una fue la Primera Guerra Mundial, que duró un poco más de 3 años, y la otra fue la Revolución de Octubre en Rusia, que pasó entonces a llamarse la Unión Soviética. Esta crisis está trayendo una polarización en el mundo que es bastante grave. No conocemos por el momento hasta dónde puede llegar esta polarización, que no solo afecta el contexto internacional, sino que el interior de cada uno de los países. Vemos, por ejemplo, gestos como en las elecciones municipales de Francia, que es las primeras elecciones de dos, vamos a citar, las primeras elecciones que hubo después de la pandemia, fue muy poca gente a votar. Se habla de algo así como un 40% de personas que fueron a votar. Luego estuvo el plebiscito que se hizo en Rusia para una reforma constitucional en donde no se dio la misma óptica, pero en el caso de Francia muy poca gente a votar, y a pesar de que el presidente Macron tuvo una muy buena gestión de la crisis, en nuestra opinión, perdió sus candidatos, los candidatos de su partido perdieron estas elecciones. Es el primer ejemplo. No es el caso de Vladimir Putin, que salió victorioso del plebiscito que hubo en toda la Federación Rusa. Pero a nivel mundial se ha producido una polarización. Está el caso de Irán, primera vez que un país opositor o opuesto a Estados Unidos pone una orden de captura internacional en Interpol contra el presidente de Estados Unidos por homicidio. Por su parte, el mismo Donald Trump declara que está muy enojado con China, puesto que aún acusa a China de haber fabricado esta pandemia.
Tenemos también el caso de Corea, Corea del Norte y Corea del Sur, un punto muy neurálgico en los equilibrios geopolíticos internacionales, en donde en la frontera de ambas Coreas la situación se ha ido poniendo complicada. Venezuela, ¿ah? Ya hubo un conflicto importante entre la Unión Europea y Venezuela, a pesar de que Donald Trump llamó a Nicolás Maduro a conversar y Nicolás Maduro respondió que sí. ¿Conversarán? Creemos que no, pero al menos respondieron que sí. La guerra comercial que cada vez va recuperando más terreno. Por el momento no hay mucho intercambio entre los países, a pesar de que los diferentes organismos internacionales hablan de una baja o recesión del orden del 7-8% en el comercio internacional. Eh, pero la guerra comercial está allí latente, viene y probablemente venga mucho más fuerte. Y la Unión Europea, que tal vez podría ser el catalizador, puesto que Europa hace muchos años se ha situado en el centro de la política internacional, podría ser el catalizador de un entendimiento que podría ocurrir, ojalá, luego a fines de este año, porque la polarización en el mundo y al interior de cada uno de los países del mundo ha ido creciendo y fundamentalmente ha ido creciendo por esta famosa dicotomía de la que hemos estado conversando, que es la dicotomía o la división entre lo económico y lo sanitario, como si pudieran ir separados. Un país es un país, una nación es una nación. No hay en el interior una política económica y una política sanitaria autónomas, diferentes, etcétera. ¿Ah? Cada país tuvo los resultados que sus políticas, tanto económicas como sanitarias, le permitieron llegar. Y esta polarización ha llegado a extremos en países como Estados Unidos, una de las 5 grandes potencias. Tenemos, ya lo estamos prácticamente terminando, el libro de John Bolton, eh, La habitación donde ocurrió, en donde acusa a Donald Trump de haber privilegiado sus propios negocios antes que los intereses de Estados Unidos y lo acusa de ser un mentiroso y de haber creado acuerdos personales con países que no son amigos de Estados Unidos, etcétera. Pero hay un segundo libro de una sobrina de Donald Trump que plantea que su tío no es la persona ideal para dirigir Estados Unidos. Polarización, va a seguir avanzando porque la pandemia no se ha ido y dentro de esta polarización América en general resulta ser la gran perdedora, puesto que en los países de América, desde Alaska hasta el Cabo de Hornos, hay importantes y flagrantes divisiones internas. Aquí mismo en Chile, país donde se filma Escáner Internacional, estamos asistiendo a una dicotomía cada vez más importante entre la economía y la salud, a tal punto que el gesto del presidente, los presidentes no hacen gestos espontáneos, son gestos preparados. El gesto del presidente de haber salido a comprar una botella de vino a una vinoteca, gesto preparado, indica claramente cuál es su posición frente al cuidado de la población, pero dejaremos a los comentaristas nacionales ir más lejos. Y esta gran perdedora en América, polarizada, con conflictos internos en cada país que ya veremos cómo se van a desarrollar, esta gran América va además
la pequeña América, la del sur, va además servir de conejillos de India a los laboratorios de países desarrollados, puesto que la vacuna inglesa va a ser probada en Brasil y la vacuna china va a ser probada en Chile, sin que se conozca por el momento los posibles efectos secundarios. Ya se sabe que esta vacuna sirve muy bien, pero no se conocen los efectos secundarios y serviremos para utilizar esta vacuna, pero al mismo tiempo ser los conejillos de Indias para saber si hay o no efectos secundarios y si los hay, cuáles son. ¿Europa va saliendo de esta crisis fortalecida? No, no, muy debilitada, con problemas económicos muy grandes, puesto que los diferentes países de la Unión Europea fueron mucho más, digamos, generosos en la ayuda a sus habitantes a soportar las cuarentenas. Tenemos casos de países que congelaron los créditos hipotecarios hasta fin de año, países que hicieron entrega de un bono pandemia a todos los ciudadanos, no a aquellos que estaban en el quintil X o en el quintil Y, a todos los ciudadanos, etcétera. Una Europa debilitada, endeudada, pero que podría ser en estos momentos el gran catalizador de la armonía mundial, de la paz mundial, porque lamentablemente cuando se vaya el virus nos va a dejar en un mundo a punto de estallar. Nos despedimos hasta la próxima vez porque ya es hora de despedirnos. Que estén ustedes muy bien.